Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos. Este podcast es producido por Guadalupe Olivares y conducido por Bernardo Sánchez Bataller. Aprendiendo Juntos es un espacio que ofrece diferentes contenidos para aprender e informarnos. Como 2023 es año electoral, el eje transversal de nuestros episodios será la política. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar tus ideas para futuros capítulos. En este primer episodio tenemos la visita de Juan Jesús Hernández. Él es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Sociales. Trabaja como docente en la Universidad Nacional de San Juan y es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Algo que valoramos mucho en Aprendiendo Juntos es la posibilidad de dialogar con personas que estén en el ámbito académico, pero que tengan la posibilidad de bajar esa información de manera tal que quienes nos escuchan puedan comprender de lo que estamos hablando. Y en este caso, Juan, y te doy la bienvenida, creemos que siempre estás a la altura y como buen docente podés explicar todos los conceptos para que sean muy claros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Bernardo. Me parece que tenés muchas pretensiones, pero por lo menos vamos a intentar dialogar un rato y cosa rara que a algunos les gustan y a otros no, de la política, de lo que a algunos les encanta hablar y otros para nada se quieren acercar, poder charlar un rato sobre eso. Voy a tomar precisamente esto que decís de algo raro y algo que muchas veces genera también este sentimiento de amor-odio, de que a veces en las reuniones sociales, cuando sale el tema de la política, la gente medio que lo quiere esquivar o que le gusta, y a veces como se apasiona tanto, ocurre esto que está tan instalado en nuestra sociedad argentina, que es el famoso concepto de la grieta. Pero algo que es interesante es poder también dialogar teniendo fundamentos y conociendo un poco más. Y un punto de partida que creo que es muy apropiado para comenzar a tratar en este diálogo que estamos teniendo es comprender qué significa ideología, qué significa partido político, si son lo mismo, si se diferencian. ¿Qué nos puedes decir, Juan, al respecto de estos conceptos? Viste, dentro de esas palabras que a la gente no le gusta hablar, si política era algo a lo que no le gustaba tanto, ideología es como una cosa que genera. Claro, vieron que hay como, eso está ideologizado, está hablando de la ideología de una forma hasta como despectiva que la gente suele decirle a otro, sin saber muy bien qué podría llegar a significar el término, digamos. Ya de una, o sea, cuando decís ideología, lo primero que te sale es la palabra ideas, y está bien, así es, digamos, sería como un conjunto de ideas, o sea, sería como un conjunto de ideas que deberían tener una cierta lógica, coherencia entre sí, o sea, no deberían ser contradictorias, por lo menos entre sí, no puedo decir blanco y decir negro. Entonces la ideología sería como un montón de ideas que están más o menos relacionadas, que van por un mismo camino. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, yo no tengo ninguna ideología en política. ¿Ah? Perfecto, puede ser. Pero si yo te pregunto si para vos el Estado debería, qué sé yo, pasar fútbol para todos o no, o si debería pagar más o menos las jubilaciones, o si te pregunto si debería atender la asignación universal por hijo o dejar de pagarla, y me vas a ir contestando sí o no. De esa respuesta yo te puedo decir, bueno, entonces si tenés ideas sobre política y sobre economía, sobre lo que crees que está bien o está mal, o que debería hacerse y no debería hacerse. Capaz que a veces entramos en contradicciones, porque qué sé yo, queremos que el Estado me dé la mejor educación, la mejor salud y estar todo espectacular porque no me cobre ningún impuesto. Ajá, ¿y con qué vamos a financiar la escuela y la salud? Bueno, vieron que a veces entramos como en esas contradicciones. Una ideología intentaría no entrar tanto en esas contradicciones, intentaría tener una línea de pensamiento más o menos coherente sobre temas vinculados a la política. La política quiere decir el poder, qué cosa fea, otra mala palabra que decimos esta tarde. La gente debe estar harta de escuchar malas palabras en este rato que viene escuchándonos. Pero el poder hace a cómo nos vamos a organizar como sociedad, quién nos va a gobernar, cómo nos vamos a gobernar. ¿Qué otra palabra fea? Que me gobiernen. Nadie quiere ser un gobernado.
Pero la verdad que la historia del mundo está plagada de que, bueno, de alguna manera nos tuvimos que organizar. Esa forma de organización como sociedad implica que participemos de las decisiones y que algunas decisiones las deleguemos en determinadas otras personas. Entonces, la forma de organizar esa delegación de ese poder ciudadano, de esas decisiones, la forma de quién nos va a gobernar, si va a ser un rey, si va a ser un presidente, si va a ser un parlamento, si va a ser no sé qué. Y bueno, eso, la forma de organización del poder, de eso habla la ideología. Entonces hay ideologías que me van a sugerir una determinada forma de organización del poder y otras me van a sugerir otra. La ideología también no solamente habla sobre la política, sobre el poder y sobre todas esas malas palabras, sino también habla sobre otra mala palabra que es la economía. Entonces también me va a decir si el Estado tiene que intervenir y meterse en la vida de las empresas para recomendarles qué producir o qué no, o no se tiene que meter nada, si solamente se habrá de encargar de la seguridad, que es como el mínimo para que no nos matemos entre nosotros, o si también se deberá meter en la economía para producir lo que las empresas no producen, para distribuir la riqueza, porque si se concentra en un lado, también que le llegue a otros la riqueza. ¿El Estado se debe meter o no se debe meter en eso último? Bueno, no sé, también las ideologías van como dialogando, respondiendo, y se van generando a lo largo de la historia y también van cambiando la manera de pensar a lo largo de esto. Entonces esa mala palabra ideología, cuando hemos mencionado todas esas cosas, ¿sabes? Si estaría bueno que hubiera un rey o no, si estaría bueno que hubiera un presidente o muchos presidentes, o si estaría bueno que el Estado se metiera un poco en la distribución de la riqueza o no se metiera nada. Bueno, todos vamos teniendo como algunas respuestas a esas preguntas. Bueno, entonces en algún punto, lamentablemente, caemos en esa mala palabra llamada ideología. Y sobre todo porque, escuchando esto que comentabas, recordaba las veces que escuchamos que alguna persona dice, no, porque yo en realidad soy apolítica. ¿Podríamos desmitificar un poco este concepto de lo apolítico, si existe o no, si es correcto? Claro, o sea, y uno tiene que meterse, o sea, a ver, por lo menos tenés que ir a votar en las elecciones y la gente va y vota. Y a su vez piensa sobre temas políticos. Si ve un acto de corrupción le da bronca, si ve que vive peor que como vivía hace unos años también, o si, no sé, o si recibe un beneficio social, o si tiene un trabajo, o si, no sé, o paga un impuesto, o va a la educación pública, o participa de un espacio social, hasta de una ONG. En todas esas cosas uno va como construyendo participación política. Exacto, y sobre todo el hecho de ser conscientes, de razonar acerca de lo que nos rodea, de lo que impacta en nuestra vida cotidiana, nos hace tomar una posición o al menos tener una opinión, y ya eso hace que se evapore este concepto de lo apolítico. Recién comentabas que todo lo que tiene que ver con lo ideológico aborda distintos ejes propios de la realidad, uno de ellos es el económico. Ahora, si pudiéramos hacer un poco de doble clic en eso de la ideología y empezar a hablar y a comprender cuáles fueron históricamente esas primeras corrientes ideológicas que iniciaron y que perduraron en el tiempo, ¿cómo podrías clasificarlas? ¿Cómo se encasillan y quiénes fueron un poco sus precursores? Es difícil como empezar porque desde la historia de la humanidad de alguna manera ha habido organización política. En realidad podríamos hablar de las que hoy vivimos y cuál fue esa historia reciente quiere decir 300, 400 años, que parece un montón, pero si todavía nos influyen es que tampoco ha pasado tanto. Entonces, por ejemplo, todos hemos escuchado que han habido reyes y que algunos quedan todavía en el mundo, algunos países todavía tienen reyes, funciones más o menos decorativas, pero en algún momento tuvieron más poder los reyes, especialmente en la Europa occidental, e incluso acá, que el rey de España tuvo poder sobre el territorio americano, y ese reyes, por ejemplo, había una ideología detrás, había una ideología de que había que tener un gobernante, que ese gobernante tenía que concentrar el poder político, lo que decimos poder ejecutivo para tomar las decisiones, pero también podía establecer leyes ese monarca, incluso también podía decidir sobre cuestiones judiciales. Si había un juez que había establecido la pena de muerte para alguien, el rey se la podía levantar porque era su amigo. Llegó un momento en que las monarquías tapaban como el desarrollo de las sociedades, y porque el monarca se levantaba
un día tomaba una decisión o le daba el trono a un hijo y ese hijo tampoco tenía muchas ganas de gobernar o no era muy capaz y tomaba cualquier decisión y los monarcas se iban llenando de plata y la gente tenía que seguir sus decisiones y cambiaban de religión y había que cambiarla con el monarca. Y llegó un momento, allá por ese siglo XVII, XVIII, que y bueno, empezaron a surgir otras ideas políticas. Entonces algo que la gente habrá escuchado por ahí, que todavía nos llega, es todo el liberalismo. Y generalmente la gente que le va yendo bien en los negocios se da cuenta que no es solo una cuestión de economía, que también se tiene que meter un poco en política para que le sigan yendo bien en los negocios, para que en un punto las decisiones políticas les favorezcan y le vaya mejor en los negocios. Y eso empezó a pasar con la clase empresaria, con los empresarios, por ejemplo, de Inglaterra, que les estaba yendo bien por algunos inventos que habían generado la física, que había permitido innovar en algunas maquinarias. Entonces ya no solamente se tejía a mano la ropa, sino que ya apareció una máquina que permitía hilar, entonces salía la ropa más rápido, se generaba más riqueza, más remeras, entonces la gente podía venderlas más, incluso se las podían vender a otros países. Entonces empezaron a tener ideas liberales. ¿Qué quiere decir idea liberal? Y buscaban mayor libertad. ¿Libertad en qué? La palabra liberal se asocia a libertad. La libertad aparece como un valor. Entonces, ¿libertad qué? Libertad para comerciar lo que quisieran, libertad para que el monarca no les agregara un impuesto de repente, libertad para que el monarca no dijera solamente en el puerto puede comerciar tal empresa y esta no, sino para que haya competencia. Libertad para participar en las decisiones políticas. Entonces ya medio como que empezaron a mirar al monarca de reojo, ese monarca que seguramente los había beneficiado en algún momento, porque por algo habían llegado a ser ricos, en algún momento le había dado algún beneficio, pero ya como que medio ya se estaban cansando de él. Entonces empezaron a decir, bueno, libertad para participar políticamente, libertad para que no solamente el monarca decida, sino que las decisiones en el Congreso, le decimos nosotros, el Parlamento, la Cámara de Diputados, eso que seguramente la gente escuchó, tengan igual o más poder que el monarca, para que le pongan límites al monarca, para que el monarca tenga que cumplir las leyes que establece el Parlamento, y encima ese Parlamento lo tengamos que votar, que cada tanto haya algún tipo de elección. Todo esto se fue dando de a poco, con los siglos. Entonces el liberalismo, como una de esas ideologías, empezó como a decir, bueno, a ver, el poder del monarca tiene que estar limitado y tiene que haber mayor participación política y no se puede meter el monarca en todo lo de la economía. Hay algunos países que incluso sacaron la figura del monarca, porque el monarca en algún momento tuvo algún conflicto con el parlamento y qué sé yo, y los franceses, los ingleses, en un momento hasta decidieron su muerte, por ejemplo. Y algunos países ni necesitaron esa figura del monarca. Qué sé yo, Estados Unidos cuando se funda ya por 1776, por ahí, directamente pone un presidente que lo eligen cada 4 años. Y nosotros en Argentina, cuando nos liberamos los españoles, usamos esa figura. Entonces ni siquiera tenemos monarca. ¿Vieron cómo la participación política, las ideologías van influyendo? Y hoy, qué sé yo, si nos dicen nos van a poner un rey, nosotros decimos ni de casualidad. Bueno, a ver, el liberalismo contribuyó un montón en eso, en poder ir construyendo de a poco un sistema en el que cada vez iba votando más gente. Primero, claro, o sea, iba quién y votaba. Si decimos que eran los empresarios, sí, toda la gente que tenía propiedades. Y después, bueno, sí, los que sabían leer y escribir. Y bueno, después se amplió, ya no solamente los que sabían leer y escribir, sino todas las personas que supieran leer o no escribir. Pero todas las personas no, al principio solo los varones, y ya desde final del siglo XIX, primera parte del siglo XX, también las mujeres, en un avance que fue cada vez más progresivo, la participación de la mujer en la política y cada vez se va dando con más fuerza, está bueno. Y cada vez la edad a la que la gente vota y cada vez se fue como achicando más y eso está bueno porque más personas pueden tomar parte de las decisiones. Entonces todo ese proceso del camino a la democracia no solo se da en el ámbito de la política, también se da en el ámbito de la economía. ¿Se acuerdan esto que dijimos hace un ratito de la libertad? Entonces el liberalismo decía, bueno, libertad en la economía, que cada uno haga lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue pasando? Y bueno, y algunos que fueron más vivos, que lograron, qué sé yo, que habían nacido de familia empresaria y que a su vez lograron pegar alguna innovación, tomar alguna decisión, se empezaron a enriquecer un montón. Y los trabajadores de la fábrica, y bueno, como necesitaban trabajo, les podían pagar bajos sueldos. Entonces, esa desigualdad que se fue generando en una sociedad donde algunos cada vez eran más ricos y otros cada vez eran más pobres,
o cada vez está en una situación más crítica. Piensa en las fábricas del siglo XVIII, XIX en Inglaterra, no había ningún derecho laboral. Entonces la gente, si quería trabajo, tenía que meterle 16 horas en una fábrica, en situaciones inhumanas. Entonces apareciera una ideología, que otra de esas malas palabras que vamos a decir esta tarde, el marxismo o el socialismo, que le va a empezar a decir a los trabajadores, che, se pueden organizar de otra manera. Si ustedes deciden que la fábrica produzca o no, depende del laburo que hagan ustedes. Entonces ustedes podrían tomar el poder de la fábrica, organizar la sociedad de una manera distinta para que no exista esa desigualdad, para que ustedes no solo cobren mejor, sino que todos cobremos iguales. Entonces apareció esa idea del socialismo, que apareció, imaginen, la revolución que generó esto en Europa y el temor de las clases empresarias, que no acababan de voltear a los monarcas, de llegar al poder, que les apareció una amenaza por otro lado. Entonces habrán escuchado que hubo alguna revolución socialista por ahí en Rusia, por ahí hubo alguna en China con alguna forma. El socialismo no avanzó tanto en los países de Europa Occidental y en América, salvo en Cuba, por ejemplo, que es un lugar que todavía sostiene una revolución socialista, pero sí llamó mucho la atención en que las desigualdades no pueden ser infinitas. O sea, que la gente no pueden haber unos que cada día sean más ricos y otros que cada día sean más pobres, sino que tenemos que buscar sistemas que sean como más iguales. Que si por lo menos no toma el poder de la fábrica el trabajador, que por lo menos le paguen bien, porque si no te va a tomar el poder de la fábrica. Que tenga derecho a una jubilación, que tenga derecho a una obra social. Y entonces esa participación política, esos levantamientos obreros, fueron llevando también un reconocimiento de derechos sociales. De derecho a que la gente tenga un aguinaldo, de derecho a que la gente, si se enferma, pueda no perder el trabajo, sino que pueda cobrar el sueldo igual hasta que se recupere un poco. Que derechos que hoy nos parecen como muy lógicos, que surgieron a partir de la participación política, a partir de los debates de ideas, a partir de las ideologías, a partir de esos enfrentamientos. Porque si no, qué sé yo, es lindo, qué sé yo, tener vacaciones de vez en cuando, es lindo cobrar un sueldo, es lindo todo eso, beneficios. Surgieron también de esa protesta que tuvo el socialismo. Entonces, bueno, ya se nos armaron un mapa de liberalismo y socialismo, dos grandes ideologías. Y hoy en la actualidad medio como que ya ninguna existe en estado puro, porque se fueron mixtificando, porque bueno, las sociedades siguieron siendo liberales en lo político y en lo económico, pero bueno, reincorporaron estos derechos sociales que surgieron como reclamos del socialismo. Y a su vez ya no existe un socialismo puro en ningún lado, porque no es que hay una distribución igualitaria de la riqueza en algún país, tal como por ahí la pensó Marx, o un poder obrero, sino que se han incorporado elementos del liberalismo. Entonces hoy tenemos sociedades que son más liberales que otra cosa, más capitalistas que otra cosa, que en donde están en discusión todos esos derechos sociales y políticos. Entonces, para que alguien tenga un derecho, a veces hace falta las protestas. La protesta que el liberalismo le hizo a los monarcas, que el socialismo le hizo al liberalismo. Entonces eso tan loco como la política, como la ideología, parece tener un rol, que es que podamos vivir mejor. Aunque sea amarga esa discusión, esa grieta, ese enojo. De grietas la historia conoce un montón. A nosotros nos asustan las que vemos, porque las que no vemos pues hay que leerlas los libros de historia. Ya es muy aburrido leer eso. Pero sin esa historia, sin esas luchas, capaz que hoy viviríamos peor. Así como recién nombrabas a Marx como un exponente del comienzo del socialismo, si tuviéramos que hablar de referentes en el origen del liberalismo, ¿a qué autores, a qué pensadores podría citar? Y podríamos hablar de David Ricardo, podríamos hablar de Adam Smith. Adam Smith era alguien que acuñó una idea que era que laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, como si la economía se ordenase sola. Si el gobierno no hace nada, mejor, porque los empresarios tarde o temprano se van a acomodar entre ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno gana mucho, porque inventó algo, los otros le van a copiar ese invento y más o menos le van a hacer competencia. Eso funcionaba interesante, porque claro, motivaba a todos a la innovación, al mérito, a querer crecer, qué sé yo, y competir. ¿Qué fue pasando con eso? Que tenía un impulso, era interesante la idea. Le decía a los gobiernos, miren, ustedes nada más dedícanse al ejército, porque si viene un invasor externo necesitamos un ejército, dedícanse a la justicia, porque si un día nos peleamos entre nosotros va a haber que alguien va a tener que haber un juez que decida qué pasó, dedíquense a la policía para que no me roben, pero nada más, porque laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, dejar a la...
¿Qué fue pasando? Y que el que ganaba un partido compraba es como el fútbol, ¿viste? Ganás, si te va bien, ganás la Libertadores, traes 2 jugadores de afuera y la volvés a ganar la siguiente, y volvés a ganar la siguiente. Y se generaba una diferencia que ya eso no se acomodaba solo, no era que se iba a acomodar tan fácil. Y que fue pasando esto que hablábamos hace un rato, que había que morigerar esas desigualdades, porque si no alguien iba a ganar tanta plata y iba a ponerse a vender productos en el mercado, pero nadie iba a tener plata para comprárselo, porque los otros le estaba yendo tan mal que no tenían para comprarle ni lo que el rico producía. Y qué sé yo, y el obrero se enfermaba y no tenía un hospital donde ir. Entonces, bueno, ese diálogo, esa gran idea de Adam Smith frente a la otra de Marx, que decía, el poder obrero, los obreros se tienen que organizar, tomar el poder, distribuir la riqueza en forma igualitaria, aparecen como 2 extremos, que en esas discusiones se van construyendo. Si vos te fijás en los partidos políticos locales o nacionales, ninguno te va a reivindicar a Adam Smith o a Marx, porque son viejos. Pero en un poco, en esa discusión entre más derechos sociales o menos derechos sociales, más intervención del Estado o menos intervención del Estado, más impuestos o menos impuestos, ahí entran los debates, como más en el medio, ¿viste? Como más en cuestiones, qué sé yo, el impuesto a las ganancias que uno debe escuchar, en tal decisión con respecto a la asignación universal por hijo, tal decisión con respecto, no sé, a la deuda externa, tal decisión con respecto a todas esas cosas que la gente va escuchando, que nadie va a las puntas, se van poniendo en el medio. Los partidos políticos con el tiempo no es que se fueron identificando cada uno con una ideología. Al principio sí, a unos 200 años sí, entonces había un partido de un lado y un partido de otro, donde era más o menos claro. Hoy los partidos se van mezclando, a veces incluso los mismos partidos van cambiando la ideología con el tiempo. Entonces esa identificación entre partido político y ideología no es tan así. El partido político es un conjunto de gente que se junta con una propuesta de gobierno para gobernar, ofrece gente para ser el intendente, para ser el gobernador, para ser el presidente. Tiene un conjunto de ideas más o menos coherente, a veces más, a veces menos. Y discute con otro partido político sobre estas decisiones que ya no es como el poder de los obreros en la fábrica, como decía Marx, o la libertad total en el mercado y que el Estado no se meta. Va como, matices, cosas como entre medio, digamos. Recién mencionabas esto de la mixtura que se da en la actualidad dentro de un mismo partido político y ni hablar dentro de un frente electoral. Un caso muy cercano y que para muchos resultó particular por esto mismo de las diferencias que pueden existir dentro de un mismo espacio político fue cuando se llevó a cabo el último debate por el aborto, no el primero de 2018, sino el más reciente, que mostró que dentro de distintos espacios políticos se daba esto, que algunos legisladores que por ejemplo pertenecían al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio, no todos votaban a favor o todos en contra, sino que habían distintas posturas al respecto y tiene que ver con esto que mencionabas y creo que también es parte del proceso que han ido atravesando las ideas políticas, los cambios y los nuevos debates que han surgido. Vos recién manifestabas con mucha claridad cuáles son esos grandes ejes sobre los que uno puede debatir para tomar alguna posición y sentirse más hacia la derecha o a la izquierda, si se quiere, en este mapa político. Y creo que esos temas van cambiando, se van actualizando permanente de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y es muy interesante ver cómo eso también impacta en los partidos políticos. Algo que quería consultarte también, porque en ocasiones escucho que se utiliza como sinónimo, es esta diferencia entre comunismo y socialismo, si son lo mismo, en qué se diferencian. Qué pregunta finita. Es como difícil de explicar. Uno debe haber escuchado que la palabra comunismo y socialismo a veces se usan como sinónimos. Tiene alguna lógica, digamos, porque el comunismo sería un sistema alternativo al sistema capitalista. El sistema capitalista es la forma de organización de la economía que nosotros tenemos. Todo vale plata, ¿vieron? Y entonces uno, si se sube al colectivo, tiene que pagar. Si hace algún trabajo, va a cobrar. Si todo sale plata. O sea, la escuela la paga, si va a un colegio privado lo paga. O si no, por lo menos paga impuestos para que el Estado... O sea, todo mueve plata. Es el sistema capitalista, digamos. Es un sistema que busca la innovación, la producción,
Y el comunismo vendría a ser un sistema más que buscaría la producción igualitaria, donde la fábrica sea de todos, lo que hablamos un rato, eso que quería Marx. Y el socialismo sería la forma, más o menos como la forma de organización política que debería darse la sociedad para que haya ese sistema comunista. ¿Qué pasa? El término socialismo a veces se ha usado como más amplio. Entonces se empezó a hablar como de caminos intermedios. A ver, miren, yo la verdad es que quiero un sistema más igualitario, que la gente no haya tanta diferencia entre ricos y pobres, pero quiero mantener la forma de organización democrática, quiero que hayan empresas privadas. Bueno, entonces hablemos un par de cosas intermedias, hablemos de un socialismo democrático. Entonces ya el término socialismo no siempre se unió al comunismo. Entonces esos caminos intermedios también se le llamaron socialismo, formas que buscaban una igualdad mayor. Entonces igualdades así como más ideales, o sea, busquemos una forma de organización en la que planifiquemos todo y que después la gente se mueva dentro de esa planificación. Bueno, eso es una forma de socialismo, o el qué sé yo, habrán escuchado en Venezuela que hablan del socialismo del siglo XXI, pero no es comunista, siguen un sistema capitalista. Entonces, bueno, ese socialismo es un término como más amplio. El comunismo es un sistema específico, el que pensó Marx para reemplazar al capitalismo en la economía. Y en cambio el socialismo podría estar unido al comunismo, es como el pariente cercano, pero a veces el término se ha usado para hablar de más cosas. Ustedes que se habrán escuchado el Partido Socialista en Santa Fe, que lejos está de proponer el comunismo, pero en origen tiene la participación social, en origen tiene una sociedad más igualitaria en sus ideas originales. Nunca plantearon el comunismo. Y nada, y qué sé yo, han estado y forman como parte de caminos intermedios a veces. Es como un término más amplio, socialismo. Perfecto, muy claro, y muchísimas gracias, Juan, por haber participado en este episodio, y un tema que es tan interesante cuando estamos en año electoral ha sido muy bien desarrollado de tu parte, así que en nombre del equipo quiero agradecerte por eso. Muchísimas gracias por estar, espero no haber hablado tan rápido, que suelo hablar rápido, y espero contribuir a que la gente piense que la política está buena, por lo menos los logros que la sociedad han ido teniendo, las mejoras en la calidad de vida tienen que ver con estas discusiones políticas. Entonces yo puedo acercarme o más o menos a determinada ideología, pero tengo que respetar y tolerar que van a existir otras, y que esa discusión es algo bueno vamos a sacar, tarde o temprano. Cada episodio de Aprendiendo Juntos nos invita a seguir conociendo más acerca de cada tema que abordamos. Los y las invitamos a seguirnos en Spotify y en Instagram para estar al tanto de todas las novedades y aportar ideas para futuros capítulos. Será hasta la próxima edición de Aprendiendo Juntos.